Bueno, quiero que me acompañe a la palabra del Señor y en esta hora puedas acompañarme a 2 Corintios, capítulo número 2, versículo número 11. 2 Corintios, capítulo número 2, versículo número 11. Y bueno, llevo un tiempo, como digo, el domingo no estuvimos, pero llevo un tiempo inquieto en mi corazón. Y hay algo que compartí hace una semana atrás con el equipo de líderes de los jóvenes. Y hoy también, obviamente lo enfoqué de otra forma, pero hoy quiero también traerlo, porque es un tema que me está preocupando bastante y que quizá muchas veces no nos percatamos, no percibimos lo que está pasando. Y hay una realidad, tú a veces no te das cuenta, pero tú respiras aire todos los días, ¿verdad? Y a veces el aire ni te das cuenta, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que hay aire? Cuando sopla el viento, mira algún árbol, pero el aire está presente siempre, ¿no? Y hay cosas que a veces tenemos presentes o sabemos, sabemos, pero quizás no las tenemos presentes como tal. Y tenemos 2 Corintios 2:11, y dice la palabra del Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ¿quién? Nosotros. Y dice Pablo, el apóstol Pablo, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay otra versión, que dice, para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros. Sobre alguno de nosotros. Pues no ignoramos, no debemos de ignorar sus maquinaciones. Hermano, igual que el aire, también hay un mundo espiritual. También hay un Dios que está en todo lugar, pero también hay un enemigo que no está en todo lugar, pero sí intenta entorpecer en todo lugar. Él tiene sus maquinaciones. Este término de maquinación, pues es estrategia, formas de poder realmente dañar al pueblo de Dios. Y Pablo dice, pues no ignoramos. Nosotros, Pablo está como muy enfocado. Y dice, yo no lo ignoro. Nosotros no ignoramos. Los que están en mi equipo de trabajo con el que estamos predicando en Corinto, en Tesalónica, en todo lugar, no ignoramos. Pero mi pregunta para ti en esta mañana y para mí obviamente es si nosotros hoy, a día de hoy, estamos ignorando las maquinaciones del enemigo. Hace un tiempo atrás también estuvimos predicando acerca de esto y hablamos de que el enemigo es astuto. Y utilizábamos este término, astucia. La astucia es una estrategia sutil, es algo, una forma que casi ni se aprecia, casi ni se ve, pero que tiene un objetivo. Y Satanás podrá tener muchas cosas, pero Satanás no es tonto. Satanás es astuto. Satanás sabe cómo trabajar para que tú y yo quizá podamos descuidarnos. Por eso Pablo dice, no ignoréis o no ignoremos las maquinaciones. Esto significa que tengo que estar estudiando al enemigo, al diablo constantemente, sabiendo. No. Pero esto significa que yo tengo que estar alerta. Yo tengo que estar cuidadoso, yo tengo que tener discernimiento. Porque hay cosas que parecen naturales, pero son espirituales. Y hay situaciones que si yo no soy capaz de darme cuenta, pueden afectar a mi vida. Y hay cosas que yo tengo que darme cuenta de una forma muy clara si eso es algo espiritual o es algo natural. Hay cosas que son naturales, pero hay cosas que son espirituales. Ahora, yo no te puedo decir, eso es natural, eso es espiritual, esto es natural, esto es espiritual. No, sino que yo y tú tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, escuchar la voz de Dios y saber entonces si algo es natural o si algo es espiritual. Porque si es natural lo puedo atajar de una forma y si es espiritual lo atajo de otra forma. Mira, las maquinaciones de Satanás
Principalmente lo que él viene es a destruir tu vida. Satanás viene a destruir nuestras vidas. Él quiere que la salvación que ha sido dada por el Señor sea quitada, sea arrebatada. Satanás quiere que nuestra comunión con Dios sea quitada, sea rota. Si te das cuenta, a veces hay personas que cada vez que pasan momentos difíciles, lo que menos hacen es buscar a Dios. Lo que hacen es alejarse más de Dios. ¿Será que el enemigo ha puesto esas situaciones para que yo me aleje del Señor? Hay una historia muy interesante, y la historia de Job, creo que la gran mayoría la conocemos. Dice la palabra que Job es un hombre justo, un hombre recto, pero dice que el enemigo viene y habla con Dios, porque no olvide esto, Satanás no está por encima de Dios, ni está al mismo nivel que Dios, no, Satanás está por debajo de Dios. Satanás está vencido. Incluso Satanás tiene que pedir permiso. Y entonces dice la palabra que cuando habla con Dios, él le dice, claro, es que todo le va bien, es que no sé qué, pero si esto, pero si lo otro, y sabéis la historia, ¿no? Dice, y el Señor dice, bueno, pero no toques su corazón. Esto nos puede chocar, pero no es que Dios dice, bueno, que se haga daño, que le vaya mal, no. Es que Dios también utiliza la artimaña del enemigo para nuestro bien. Por eso dice la palabra en Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando Adán y Eva fallaron en el huerto de Edén, ya en ese mismo momento, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dice a Satanás, tú le has mordido en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Y está hablando de Jesús. A Dios no le pilla por sorpresa que Adán y Eva fallaran. Pero él tenía una respuesta. Él tenía algo mayor para la humanidad, que era Jesús. Ahora Satanás empieza a trabajar en la vida de Job, empieza a dañar la vida de Job, y llega un punto en que incluso la mujer de Job dice, maldice a tu Dios y muérete. Hay algunos que están diciendo como que esa mujer perdió la fe ya y le dijo, rechaza a Dios totalmente de tu vida. Y puede ser lógico, cuando las cosas van mal y uno dice, oye, pero ¿por qué me está pasando esto si yo estoy orando, estoy buscando de Dios? No, puede ser por ataque del enemigo. Por eso digo que uno tiene que saber discernir esas cosas. Hay otros que simplemente dicen que esta mujer en su desesperación le dice, mira, yo qué sé, maldice a Dios mismo, yo qué sé, y ya está, y entrégate. Pero uno tiene que ser consciente de esto. El enemigo utiliza maquinaciones y lo que va a buscar principalmente es que tú y yo perdamos la salvación, tú y yo perdamos la comunión con Dios. Pero si el Satanás no puede hacer eso, no puede destruir totalmente nuestra vida, lo que va a destruir, ¿sabes qué es? El propósito que Dios tiene contigo. Porque Dios sabe y tú debes de saber que hay propósitos sobre nuestra vida. Ahora, no son propósitos egoístas, no son propósitos para mi vida, son cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Dios quería utilizar la vida de Pablo, Dios quería utilizar la vida de Pedro, Dios quería utilizar la vida de Moisés, pero el enemigo también, la vida de Nehemías, el enemigo también va a intentar, bueno, va a decir, él no pierde su comunión con Dios, él ora, ok, pero que no se desarrolle en el ministerio, por ejemplo. Oye, y si esta tierra pierde un predicador bueno, Dios levantará otro, pero está perdiendo un predicador bueno. Si Dios quiere usarte para algo concreto, para situaciones concretas, qué triste sería que porque tú no has sabido ser cuidadoso, cauteloso, saber las maquinaciones del enemigo, dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer. ¿Qué tal si el día que tú te presentes delante del Señor, qué bueno que tengas tu salvación? Pero qué triste sería que el Señor te diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Yo puse en ti un ministerio, yo puse en ti un llamado, yo puse en ti dones. ¿Qué hiciste con lo que te di? Tienes la salvación, pero no has cumplido. ¿Sabe? Hay personas que
cuando empiezan a servir al Señor, yo les decía al equipo de jóvenes, les decía, servir al Señor es complicarse la vida. Digo, hay dos formas de complicarse la vida. Una es tomando malas decisiones, ¿no? Si tú tomas malas decisiones, pues te complica la vida. Y la segunda es sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo se da cuenta y lo que el enemigo quiere es destruir propósito, destruir los planes. Cuando Jesús está en el desierto, en Mateo capítulo 4, Satanás no le dice, oye, vas a perder tu salvación, tu comunión con Dios. No, lo que quiere es destruir el propósito que el Padre tenía con Jesús. Desviar esos propósitos. Pero Jesús estaba muy claro en lo que Él estaba llamado a hacer. Satanás va a intentar destruir tu vida, pero si no va a intentar destruir propósito. Pero si no, va a intentar destruir tu actitud en el Señor. Va a intentar, por ejemplo, apagar tu fe, tu gozo. O a lo mejor empieza a poner autosuficiencia. Te llena de orgullo. ¿Sabe? Hay ministerios que se han destruido por pecado, pero también hay ministerios que se han destruido por orgullo, por creer que todo depende de esa persona. Qué triste es cuando una persona dice, no, a mí que nadie me diga, yo soy, yo sé, yo tengo. Pues Satanás es tan astuto que dice, bueno, como no le puedo quitar, pues le voy a dar más. Y como le da a tal punto que la persona ya se siente lo más grande y llega a creerse que es Dios mismo. No, es que si yo no estoy, las cosas no son iguales. Y hay ministerios que se han destruido por la autosuficiencia, por el orgullo. Cambia la actitud. A lo mejor Satanás no puede destruir el propósito como tal, pero por una actitud de derrota, una actitud de culpabilidad frente al pecado, de inseguridad. Yo es que no sirvo para eso, es que me he dado cuenta que ya no valgo para eso, es que tengo mucho miedo. Y al final Satanás también pone esa semilla. Viene alguien y te dice, tú no vales para eso, y te quedas con eso ahí en el corazón. No sé si te ha pasado eso alguna vez a ti. A mí me ha pasado. Que alguien llega y me dice, tú no vales para eso. O a lo mejor a mí no, pero esa frase, Dios nunca te va a usar a ti. Tú has sido no sé qué. Y a lo mejor no nos estamos dando cuenta que no es lo que esa persona está diciendo, sino lo que Satanás a través de esa persona está diciendo. Ahora, por una parte buena es pensar esto también. Si el enemigo está interesado en destruir mi vida o en destruir el propósito o en poner una actitud de derrota, es porque seguramente, y esto es lo que quiero que también que sepa y quede en tu corazón, es porque Dios tiene algo grande con nuestra vida. Gracias por un amén. Porque hay alguien que lo cree por lo menos. Yo no sé si tú crees esto. Cuanto más difícil a veces se ponen las cosas, claro, tenemos dos opciones. O te deprime y dices, ay, es que esto es imposible. O dices, oye, no, es que seguro que el Señor tiene algo grande en medio de esta circunstancia. Ya hay 3 personas que lo van creyendo. A lo mejor tú dices, mira, la situación está tan mal, pero yo sé, como decía Job, que mi Redentor vive, que Dios está conmigo. No lo hagas por obligación, ¿eh? Créelo realmente. Tenemos 2 formas de afrontar esas situaciones. Mira, quiero darte ejemplos sencillos, prácticos, de cosas que yo he visto a lo largo del ministerio. Mira, recuerdo, les contaba esto a los hermanos, al equipo. Recuerdo que cuando en los jóvenes empezamos, yo empecé con 16 años a trabajar con jóvenes, no tenía mucha idea todavía de muchas cosas, pero recuerdo que hicimos una reunión de jóvenes y recuerdo que a los pocos muchachitos que había les dije, oye, invitad a amigos vuestros, invitad a algunos amigos, que vengan, que escuchen. Yo dije, mira, como no sé qué predicar tampoco, pues lo que voy a predicar, ¿sabes qué? Mi testimonio, mi vida. Bueno, porque eso significa también lo que Dios ha hecho conmigo, ¿no? Obviamente usé algún texto, pero compartí mi testimonio. Tú y yo podemos compartir nuestro testimonio en la calle también, nuestra historia. No callarnos como cantábamos antes. Y mira, recuerdo que en esa reunión solamente hubo una persona nueva. Solo una.
Y recuerdo que empezamos la reunión, lo típico, ¿no? Tuvimos un pequeño picoteíto, charlando. Y entonces no teníamos ni alabanza, no teníamos nada. Y pues yo empecé a compartir y entonces yo dije, bueno, vamos a ponernos de pie cuando terminé de compartir. Y dije, ¿quién quiere aceptar al Señor en este día? Durante todo lo que yo estuve compartiendo, yo vi que esa persona estaba súper atenta, receptiva. Y yo dije, ¿quién quiere aceptar al Señor en esta hora? Y literalmente, cuando yo vi que esa persona, no recuerdo si estaba sentado de pie, pero vi como un gesto que iba a hacer, ¿sabes qué pasó? Sonó el teléfono. Hizo así y se fue a atender la llamada, se salió. Y ya no volvió a entrar, se ve que le llamaron y le dijeron, vete, no sé qué, no sé cuánto. Y al siguiente día, creo, a los pocos días, le pregunté a la persona que la había traído y me dice, no, dice que ya no quiere saber nada. En ese momento sí, pero que ya no quiere saber nada. Y tú tienes dos opciones. Dice, bueno, quizás es una casualidad. O quizás el enemigo está intentando poner estorbo. ¿Sabes qué fue lo bueno? Que al cabo del tiempo esa persona se entregó a Cristo. Al cabo de no mucho tiempo. Pero yo me quedé con eso. Qué casualidad. Oye, hemos estado aquí una hora, no suena el teléfono y justo en el llamado suena el teléfono. Otro caso, hace no mucho pero hablábamos con una persona de la posibilidad de que empezara a liderar, a hacer algo más para la obra del Señor. Era necesario en ese momento y le dijimos, oye, me acuerdo que me senté con la persona y le dije, quiero empezar a formarte para que tú empieces a hacer ciertas cosas que son necesarias en la vida de la iglesia. Y súper encantado en ese sentido. Pero ¿sabes qué pasó? Que en esa semana tuvo un problema en el trabajo, una discusión. Cogió la persona y se fue a vivir a otro sitio. Yo me quedé dolido porque dije, no se lo habíamos dicho hace 2 semanas, no sé, justo en la misma semana. Otro caso de otra persona donde se está preparando para el ministerio y justo ya cuando ya está cerca de levantarse como anciano de la iglesia, como parte del equipo pastoral, de repente empieza a haber una situación terrible en su casa. Puede decir casualidad. Otro caso, estos no son casos inventados, ¿vale? Lo que pasa es que no estoy dando nombre y apellido. Otro caso que he podido ver. Les contaba una experiencia al equipo. Fui de los primeros campamentos que fui, me tocó ir a un campamento, me llamaron a un campamento en Barcelona. Y era un campamento de un grupo de iglesia, una iglesia grandecita, pero solo tenían 2 líderes. Y entonces era un matrimonio, súper majos, estaban preparando el campamento bien. Eran los 2 responsables y luego tenían como un equipo de 2 o 3 que estaban aprendiendo y demás, ¿no? Y en ese campamento, cuando empezó el campamento, esto es una cosa que yo veo muchas veces, que hay mucha oposición de parte del enemigo. Los campamentos, los retiros son muy buenos, pero hay este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces en ese retiro, recuerdo que yo estaba predicando viernes, sábado y domingo, y el viernes compartí la palabra y fue un tiempo bueno. Pero justamente, y no se asuste, a lo mejor compartí esto creo que alguna vez, justamente el responsable se había hecho como de noche, no había mucha luz, y entonces él quiso poner un foco de esto, quiso ponerlo en una zona no muy alta, a lo mejor a la altura de la televisión, pero había una valla. Entonces él se subió, puso el foco y demás, y entonces quería bajarse, ¿no? Y era un escalón lo que había. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando uno dice, bueno, hay poca altura, lo que hace es que salta, ¿no? ¿Qué pasa? Que la valla tenía como unos pinchos y no se dio cuenta que uno de los pinchos se le había metido en el dedo, en el del anillo. Entonces, ¿qué pasa? Que el oro, es duro y corta. ¿Qué ocurrió? Él saltó y el anillo cortó el dedo. Clac. Tú imagínate un campamento de jóvenes, adolescentes, 15, 16, 17 años, literalmente, como si fuera una película. En el césped que había debajo, había como unos matorrales, buscando el dedo. Yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Claro, estaban intentando coger el dedo
y llevarlo rápido para ver si llevándolo con hielo se podía arreglar, se podía poner, ¿no? Tristemente al final no se pudo. Pero en ese momento, el matrimonio que estaba llevando el campamento vive esta circunstancia. Obviamente, si es mi esposo o mi esposa, voy para el médico, yo no me quedo en el campamento, es lógico. Y el campamento queda huérfano, en cierta forma. Yo estaba empezando en el ministerio. Yo no sabía lo que tenían que hacer, ni me preguntaban a mí, yo digo, no sé, les dije irse a la cama, y me dice, ¿cómo no vamos a ir a la cama? Y digo, pues no sé, una situación. Y entonces empezó a ver la pregunta, ¿cortamos el campamento? ¿Dejamos el campamento? Me lo preguntaron a mí, yo honestamente no sabía qué decir. Pero los líderes desde el hospital llamaron y dijeron, continúa con el campamento. ¿Saben? En ese campamento hubo sanidad de personas que habían tenido un pasado terrible, sanidad en las relaciones unos con otros porque tenían problemas unos con otros, no había buena relación. Fue un campamento que fue increíble, de cómo Dios se movió. Pero un campamento que fue recordado por eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que en esas circunstancias los que estaban ahí como comenzando empezaron a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y lo que a mí me gustó fue que ellos tomaron la iniciativa, tomaron el lugar. Y yo les compartía, uno de ellos ahora está siendo parte de la coordinadora a nivel de Cataluña, de jóvenes, moviendo a grupos de 600 jóvenes. Y no era una persona quizá en ese momento que tuviera y diera, oye, no sé, qué buen predicador, qué tal. No, un muchacho que estaba aprendiendo, estaba ahí creciendo, pero que vio la oportunidad y dijo, el Señor quiere que yo esté aquí. Y dio el paso al frente. Y no permitió que el enemigo generara en él miedo, inseguridad, o que dijeran, vamos a terminar con esto. ¿Sabe? Este muchacho que tenía también, no tenía este dedo, era músico, es músico, tocaba la guitarra. Si tú tocas la guitarra y no tienes este dedo, ¿cómo pones las notas? Tocaba el saxofón, su ministerio era la alabanza. Él tenía su corazón ahí. ¿Cómo tapa el orificio si no tiene este dedo? No es fácil. El enemigo. Pero ¿sabes qué? Él hizo algo que a mí me ha bendecido mucho, y es que aprendió a tocar al revés. Aprendió a tocar la guitarra al revés. Y ministra, y dirige la alabanza. Y hace lo que el Señor le llamó a hacer. Y esto que os cuento es un poco fuerte, ¿no? Un poco difícil muchas veces. Pero uno tiene que prestar atención. Debemos poner nuestro oído y debemos saber qué es lo que está pasando. El Señor, hermano, como antes decía nuestra hermana Gloria, está a nuestro favor. El Señor está con nosotros, pero nosotros también tenemos que saber y discernir lo que es espiritual y lo que no. Hay personas que a lo natural lo ponen como espiritual y no es así. Y hay personas que lo espiritual lo ponen como natural y tampoco es así. Como te he dicho antes, si yo o tú o cualquiera tomamos malas decisiones, no digamos, es que el diablo. Pero sí tenemos que estar atentos, porque el enemigo va a intentar destruir nuestra comunión con Dios, y si no lo consigue va a intentar destruir el propósito que Dios tenga con nosotros, y si no lo consigue va a generar en nosotros una actitud de derrota, una actitud de inseguridad, una actitud de orgullo, de tantas cosas. ¿Y sabes qué pasa? Que este tipo de actitud luego se impregna a otro. Y a lo mejor hay otros que sí quieren, pero tú llegas y le dices, eso es imposible, eso no sé qué. Ahora, ¿cómo vencer estas acechanzas del enemigo? Quiero darte 3 cosas. La primera de ellas es que entendamos que nada es eterno. Efesios 6:11, si puedes buscarlo. Efesios 6:11. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, que luego lo veremos, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Para vencer las acechanzas, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que estar firmes. Firmes. Y ahora hablaremos un poco de eso. Hay otro texto, lo leo rápidamente, Lucas 4:11 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación,
se apartó de él por un tiempo. Santiago 4:7 dice, resistid y él huirá. Hermanos, las situaciones del enemigo, las acechanzas del enemigo que puedan venir sobre nuestras vidas, sobre la vida de la iglesia, no son eternas. Si nosotros permanecemos firmes, lo que la palabra dice es que él huirá. Él se alejará. Él no va a estar todos los días, 24 horas, dañando, extorsionando tu vida. Pero sí va a haber momentos puntuales. Ahora, ¿qué es lo que la palabra nos llama? Resistir, estar firme. Como te decía antes, algo que tenemos que entender es que Dios utiliza las maquinaciones del enemigo también para levantarnos con más fuerza, para que salgamos reforzados, para que aprendamos en el proceso, aunque a veces no sea fácil. Los procesos no son fáciles. Yo escucho un testimonio, ¿no? Yo qué sé. El Señor me libró de tal cosa y todos decimos amén. Pero no pensamos muchas veces el proceso. Y en el proceso hay miedo, hay lucha, hay desánimo, hay soledad, hay frustración, hay pensamientos que vienen a nuestra cabeza, abandona, deja todo, no sé. Pero la palabra dice que permanezcamos firmes. Y Él dice resistir y Él huirá. Si tú has sentido alguna vez que el enemigo ha estado queriendo destruir tu fe, queriendo dañar tu corazón, no mires lo malo solamente, recuerda, no es eterno. Pero sí quizá el enemigo pueda poner y sembrar cosas para que yo tome decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas me llevan a camino de perdición quizá. Por eso yo no puedo ignorar las maquinaciones del enemigo. Y aquí en Efesios capítulo 6 que hemos visto, hay varias cosas que nos dice la palabra, porque muchas veces pensamos que estar firme es simplemente estar firme. Bueno, hay que seguir, optimismo. Y no se trata de eso. Obviamente hay que tener optimismo en la vida, pero hay que entender qué es lo que yo necesito para permanecer firme, para hacer frente al enemigo. Y Efesios 6, si puede acompañarme, capítulo 10. Nos va a decir algunas descripciones, ¿vale? Dice, por lo demás, hermanos míos, lo primero que dice es, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Y no, dice, y en el poder de su fuerza. Te hago una pregunta, ¿dónde te fortaleces tú? Porque muchas veces decimos esto, yo me fortalezco en el Señor, pero ¿cómo una persona se fortalece en el Señor? ¿Solo orando? ¿Solo leyendo la palabra? ¿Solo creyendo? Yo me fortalezco en el Señor, es lo que habéis dicho, ¿no? Pero digo un ámbito general, estando cerca de Él. Yo me fortalezco en el Señor estando cerca de Él. ¿Tú estás pasando por una tribulación? Acércate más a Él. Pero esto, fíjate, no es solamente orar, es también vida de comunión. Y quiero, perdonad que haga un énfasis en esto, y no lo digo por nadie específico, pero es algo que el diablo también está sembrando. Y siempre ha sembrado, ¿no? Pero ahora creo en este tiempo mucho más. Como no estoy bien, no estoy en la comunión con los hermanos. La comunión con los hermanos nos fortalece. La comunión con los hermanos nos edifica. La comunión con los hermanos nos sostiene mi fe, levanta mi fe. Dios no nos creó para estar en una relación individual. Dios nos llamó a ser un cuerpo. Un cuerpo.
Independientemente de que sean mejores relaciones o hayan situaciones, porque siempre las va a haber, como antes nuestra hermana Gloria decía, perdón, ¿no? Pero es verdad, hay situaciones que a veces van a surgir, pero yo tengo que entender que lo que el enemigo quiere es que yo no me fortalezca en él. Tú estás aquí hoy, y si tú estás aquí hoy, estás escuchando una palabra, y esa palabra puede ser de edificación sobre tu vida, puede fortalecerte, porque no proviene de mí humanamente, proviene de la palabra de Dios. Por eso yo necesito fortalecerme en el Señor, estar cerca de Él y no en mi fuerza. Mira, el gran error que tú y yo cometemos constantemente es salir adelante en nuestra fuerza. Y cuando tú sales en tu fuerza, sí, pues hay cosas que puedes ganar, pero llega un momento en que te afana, llega un momento en que te cansa. Pero dice que los que esperan en el Señor, ¿cuántas veces hemos dicho esto, verdad? Tendrán nueva fuerza. Pero los que esperan, los que están ahí con Él, los que están cerca, los que oyen su voz, los que buscan la comunión con Él. Por eso Pablo nos dice, yo me voy a fortalecer como apóstol que soy. No, dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque tú y yo no tenemos fuerza. Por muy fuerte que te sientas, ¿no? Pero Él sí tiene fuerza. Como decíamos no hace mucho, todos decimos que somos fuertes hasta que ocurre una situación que se nos va de las manos. Y ahí sentimos que no tenemos fuerza. Y ahí nos sentimos débiles, vulnerables. Pero ahí son oportunidades y son buenas situaciones para que yo pueda fortalecerme en el Señor. Mira, si tú y yo no nos fortalecemos en el Señor, no esperes poder hacer frente a la acechanza del enemigo. Segunda cosa, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Tengo que ir un poquito más rápido, perdonad. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. La armadura de Dios, dice el versículo 12, ¿no? Repite, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y lo está expresando, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad una vez más la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, no es eterno, estar firmes. Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. En tu vida y en mi vida tiene que estar la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. La verdad de lo que Dios dice de mí, por ejemplo. No lo que dice esta sociedad, no lo que dice el enemigo. ¿Qué dice Dios de mí? Muchas veces nuestro oído está atento a lo que dice la gente de nosotros, pero no está atento a lo que Dios dice de mí. Y la palabra está llena de palabras que Dios habla a nuestra vida. La verdad de Dios tiene que estar en tu vida, en mi vida. Por ejemplo, otra verdad es que el Señor dice, yo estaré contigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero tú realmente tienes esa verdad en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tu día a día. ¿La verdad de Dios? ¿O tienes la verdad que tú has sacado? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una verdad, no hay muchas verdades, hay una verdad y es Jesús. Y tú y yo tenemos que acercarnos a esa verdad y tenemos que agarrarnos para poder hacer frente en el día malo. Luego dice el texto, vestíos con la coraza de justicia. Si tú quieres hacer frente a la acechanza del enemigo, busca lo que es justo también. A veces, cuando el enemigo está atacando nuestras vidas y queremos buscar algo que sea injusto o algo que no sea lo lícito, pero la palabra dice que busquemos la justicia, lo recto, lo que glorifica a Dios, aunque a veces no lo entendamos. Lo recto. Claro, yo estoy en el trabajo, estoy a punto de que me echen del trabajo, pero si miento, a lo mejor no me echan. Lo recto, lo justo. ¿Qué es lo justo? Después dice el texto, calzaos los pies, no tengo mucho para explicar, pero con el apresto del evangelio de la paz. Hermano, el evangelio es un evangelio de paz. Y yo tengo que agarrarme a ese evangelio, a esa buena noticia. Y poder buscar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, primeramente con Dios, después conmigo mismo, pero también con los demás. Eso es lo que Dios nos llama, a tener paz con Él, paz con nosotros mismos y paz con los demás. Si tú no tienes paz en tu corazón, entonces el enemigo va a intentar de alguna forma que tú dejes los propósitos, que tú te alejes del Señor, pero tenemos que decir, Señor,
tu paz, tu paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso, como decíamos hace 2 semanas, es un fruto también del Espíritu. Amor, gozo, paz. Paz. Es lo que nosotros requiere, dice la palabra, estar en paz con todo. Y eso también traerá descanso. Después dice, tomad el yelmo de la salvación. La salvación no es solo algo que tiene que ver con la eternidad. La salvación también es algo que podemos vivir en este presente. Es los beneficios que Jesús ya ha ganado para nosotros, que Él ya obtuvo. Salvación significa salud. Y tú y yo tenemos que tener salud. Mira, a lo mejor no la tenemos física, pero sí salud espiritual. ¿Cuánto tenemos salud espiritual? ¿Y cuántas veces no tenemos salud espiritual? Salud espiritual es tener un corazón entregado al Señor. Salud espiritual es tener esa comunión. Salud espiritual es saber que a pesar de todo, tú confías en Él. Salvación, fe, la confianza, ¿no?, de que el Señor va a hacer. Ahí dice después también la palabra de Dios. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tener presente la palabra de Dios. Y termino con esto. Dice, orando, ¿cuándo? Todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí no lo han puesto, ¿no? Y velando. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad. Fíjate, orando en todo tiempo, velad. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velad y orad. Velad significa estar atento. ¿Qué fue lo triste? Que Jesús llegó y sus discípulos se habían dormido. Hermano, y esto es lo que quiero decirte. No voy a seguir más, pero quiero decirte esto. ¿Será que no estamos durmiendo? ¿Será que no estamos velando? Esta es la palabra que en esta mañana el Señor ponía en mi corazón. Velad, 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 velad. Y fíjate que dice, velad no por ti. ¿Qué dice? Súplica por todos los santos. Tú tienes que velar por tu vida, pero también tienes que velar por la vida de tu hermano. ¿Velas por la vida de tu hermano? Creo que no. Creo que estamos en un tiempo donde estamos tan ensimismados que solamente pensamos en nosotros mismos. Creo que estamos en un tiempo donde nos estamos durmiendo espiritualmente y cuando ocurre algo no somos capaces de discernir si eso es natural o eso es espiritual. Porque mira, si es natural, pues ya está, pídele perdón, arréglalo, no sé. Pero si es espiritual, tú tienes que darte cuenta de que hay algo detrás que hay que arreglar. Quiero, y perdonadme porque sé que esta conversación la tuve con alguien que está aquí, pero hace poco hablaba con alguien y me decía, es que alguien me dijo tal cosa y me hablaba de la desunidad y yo lo primero que le dije es, cuidado a ver si vas a estar escuchando al diablo, porque el diablo es el único que va a buscar la desunidad. Unidad no significa que todos jugamos a lo mismo, que todos, yo qué sé, nos llevamos súper bien, pero unidad tiene que ver con velar los unos por los otros. A lo mejor yo qué sé, no me llevo tan con Marta, por ejemplo, ¿eh? A lo mejor no compartimos los mismos, yo qué sé, intereses, gustos, gracias. Pero sí puedo velar por su vida, sí puedo orar por mi hermana, por mi hermano. Oye, si yo sé que hay una necesidad, yo cubro su espalda y digo, Señor, a lo mejor el enemigo está intentando entorpecer, pero bendice su vida. Señor, a lo mejor el enemigo está intentando generar una grieta en la relación, pero Señor, ayúdame a darme cuenta. Las acechanzas del enemigo. No podemos ignorar las acechanzas del enemigo. Y hermanos, si algo tengo en mi corazón en este tiempo, y yo me meto el primero, es que quizá nos estamos durmiendo. Quizá hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer.
Quizá hemos cambiado la actitud que teníamos de fe por una actitud de derrota. Quizá hemos cambiado una actitud de amor por una actitud de envidia. Yo no quiero, de verdad, y no es por nadie específico, es algo que está en mi corazón. Y necesitamos reforzar, necesitamos sanar, necesitamos perdonar, necesitamos ser libres. Fíjate, y no es una cuestión quizá a veces personal, es una cuestión espiritual. Y el enemigo es tan astuto que genera esto y nos llama y nos lleva a una vida sola, a una vida de no estar en ese vínculo. Y yo no puedo perder los fundamentos en mi vida. Yo no puedo perder los fundamentos. Y uno de los fundamentos principales es orad y velad. Y velad. Velad. Estar atento. Estar sensible. A veces a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando he ido a un campamento, lo que sea, he preparado mi corazón, he estado ayunando, he estado orando. Y cuando llego al campamento, de verdad, tengo una presencia del Señor que soy capaz de, pues de discernir ciertas cosas. El Señor me da palabra. Pero ¿sabes qué me ha pasado muchas veces? Te hablo de mí porque yo soy el primer pecador. Que cuando termina el campamento, ya digo, bueno, pues ya está. Y no soy capaz de seguir con ese discernimiento, con esa atención. Muchas veces cuando hay campamentos también, justamente después, la siguiente semana es de las peores semanas que podemos vivir. Porque el enemigo está ahí, acechando, generando desánimo, generando frustración, generando circunstancias que a veces parecen muy naturales y muy bonitas, pero que lo que hacen es entorpecer. Pues yo iba a la iglesia y justo en ese momento vino, yo qué sé, mi vecino y me dijo que quería hablar conmigo. Oye, pues puedes decir a tu vecino, oye, ven después un poquito más tarde, o vente conmigo y hablamos por el camino. Pero a veces, no, ya. Y eso va enfriando nuestra relación, va haciendo que nos durmamos. ¿Estás conmigo? Y no lo tenía preparado, de verdad, pero lo sentí tan fuerte en mi corazón que, Luis, ¿lo puedes poner? Vamos a tener 2 días de ayuno. 2 días solamente. Yo sé que todo nos cuesta la vida, pero vamos a tener 2 días de ayuno. Esta semana no, la siguiente semana. ¿Lo tienes? Quiero que podamos ayunar y orar. Yo no puedo obligarte a ti a ayunar, ni quiero hacerlo, pero sí quiero animarte a velar. Y velar conlleva un esfuerzo, velar conlleva un sacrificio, velar conlleva que a veces te estás durmiendo, velar y orar. ¿Puede ponerlo? ¿No puede? Ahí está. Entonces el sábado 26 de noviembre, apúntatelo, si quieres venir a ayunar. Si quieres venir a orar, vamos a estar orando. A veces obligamos, o decimos, venga, pero yo de verdad hoy quiero ser honesto y quiero decirte, mira, si tú lo tienes en tu corazón, hazlo, y si no lo tienes en tu corazón, pues no lo hagas. No vamos a estar. Pero yo voy a venir el 26 a las 8. ¿Qué? Sábado y domingo. Bueno, pues sábado y domingo, 26 y 27. Perdón, sábado y domingo. Sábado a las 8 de la tarde vamos a tener una vigilia. No sé cómo va a ser, vamos a estar orando, clamando. Y el sábado por la mañana, a las 9 de la mañana, y después enganchamos con el culto, vamos a tener también un tiempo de intercesión. Domingo 27. Yo quiero animarte. Yo sé que queda un tiempecito, pero prepara también tu corazón. Porque yo estoy seguro que el Señor también va a traer sanidad, va a traer palabra. Preparémonos también. A veces es triste cuando uno dice, sí, ahí el Señor me habló algo, pero no me atreví a hacerlo. Necesitamos ser obedientes al Señor. Y yo creo que es importante que podamos tener estos 2 días. Y como digo y repito, si tú quieres ayunar 2 días, ayuna 2 días. Que tú quieras ayunar un día, ayuna un día. Que tú no quieras ayunar, pues no ayunes, ya está. Pero necesitamos velar y orar. Velad y orad. Velad. Por todo, no por ti, por todos los santos. Por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Por los que están llegando nuevos. Por los que llevan tiempo. Por todo, por los niños, por los adultos,
por los jóvenes, por los ancianos. Y dejar de quizás poner nuestro oído a la voz del enemigo y darnos cuenta que eso lo que está viniendo a mi cabeza es del enemigo, y empezar a decir y a reprender y a decir: en el nombre de Jesús yo rechazo esto, la desunidad, yo rechazo la pereza, yo qué sé, yo rechazo el orgullo, el conformismo. Tener un corazón sensible, un corazón humilde. Ponte de pie, vamos a tomar también, participar en la Santa Cena. Si pueden llamarlo los profesores, si pueden ser. Y ya pedía, Tiffany está por aquí. Esto, como te digo, es algo que creo muy importante y que el Señor ponía esta mañana en mi corazón. Pero esa palabra, velad, quédate con esa palabra, velad. Velad en su presencia, velad en comunión, velad en la oración, velad en la palabra. No te descuides, no descuidamos la acechanza del enemigo.